¿De dónde vienen tus miedos más profundos? Ese monstruo que muchas veces nos paraliza, esa situación que pensamos que no tiene salida. Y si realmente no fuera así, si realmente hubiera una manera cómo manejarlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sociedad Civil Paraguaná en su podcast. Hoy tenemos un tema bastante interesante que es ¿de dónde vienen tus miedos más profundos? Y nos sentimos afortunados porque hoy nos acompañan dos personas muy apreciadas que no necesitan mucha presentación, pues son muy conocidos acá en la ciudad de Punto Fijo. Dos psicólogos, el licenciado Endiro Delgado y la licenciada Mariela Torres. Bienvenidos. Gracias, por la invitación. Saludos. ¿De dónde vienen tus miedos más profundos? Ese monstruo que muchas veces nos paraliza, esa situación que pensamos que no tiene salida. Y si realmente no fuera así, si realmente hubiera una manera cómo manejarlo. Yo recuerdo que uno de mis mayores miedos era perder a un ser querido. Yo soy hijo único, fui adoptado, entonces mi mamá y yo eran nuestro mundo. Y yo, a pesar de que decía, bueno, esto es un proceso natural de la vida, seguramente en algún momento va a pasar y tengo que estar preparado para eso, cuando llegó el momento no estaba preparado. Fue un dolor terrible, fue de manera introspectiva porque ella tenía un cáncer de páncreas y eso fue asintomático. Y entonces yo la llevé al hospital y ya a los 4 días falleció. Entonces yo me sentí así como en el aire, como que ya no tenía sentido, como que el eje motor de mi vida y de toda la motivación y inspiración había terminado. Y me invadió un miedo paralizante, me invadió un pánico que yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo puedo manejar esto? ¿Y cómo lo voy a superar? Lógicamente entré en un cuadro de quiebre psicológico, fue bastante terrible y no tenía la forma o la manera de poder superar ese dolor porque cada espacio de mi casa me recordaba a mi mamá. Y recuerdo que yo trataba de ocultarlo, de reprimirlo, y cuando yo la enterré, yo no lloré. Y luego a los 3 días, cuando fui a hacer mercado, había una silla en la esquina de acá de la sala, donde ella se sentaba y a ella le gustaban mucho las uvas. Y yo en ese proceso hice mercado, compré las uvas y cuando llegué a la casa y entro y saco las uvas y veo la silla sola, vacía. Eso fue como que se me rompió el corazón y ahí fue donde empecé a llorar y a llorar y a llorar. Agarré la foto, la abracé, fue mi momento como de drenar y de empezar a entender esa realidad que estaba evadiendo. Y fue una situación bastante difícil para mí el buscar la solución, pero después con el tiempo pude. Claro, el dolor con el tiempo se mitiga, no se olvida, pero uno aprende a seguir. Y así por el estilo, cada persona vive un proceso, vive un dolor, tiene un temor diferente. Esos miedos más profundos, ¿de dónde vienen? Mira, el, el instinto de preservación de la especie siempre va a hacer que nosotros busquemos protegerla. Primero, la preservación del propio individuo y luego la preservación de la especie. Esa misma búsqueda, ese mismo instinto de preservación genera un miedo a la pérdida. ¿Ok? Y fíjate que esto es un mecanismo cerebral. Y en esto el colega Indira lo va a ampliar, porque esto tiene un tanto más experiencia que yo. Es un mecanismo propio del cerebro. El cerebro está preparado para mantenerte vivo. Ese es el trabajo del cerebro, ¿ok? Mantenerte vivo. ¿Qué sucede? Que él no va a identificar señales donde todo está bien.
él va a identificar señales donde hay posibles peligros. Peligros de que esta especie que él cuida se pueda ver deteriorada, se pueda ver afectada. Por eso es que mucha gente dice, pero ¿por qué uno siempre piensa en lo negativo? Porque es que el cerebro no te va a alertar de lo positivo, de donde no hay riesgo. Él te alerta de donde considera situaciones que considera que son riesgosas. Pero ¿qué sucede? Eh, el cerebro está, como que dice, programado para resguardarte de que un tigre no te asalte, de un terremoto, de situaciones propias naturales. Pero cuando se asocia a un miedo que es irreal, por decirlo de alguna manera, yo siempre le digo, por ejemplo, a mis pacientes, cuando tu cerebro ve en una hormiga un tigre, allí es donde se genera el miedo, donde se genera la ansiedad. Porque él te va a identificar de peligro. Mira, allí hay peligro, pero conscientemente tú ves y dices, pero ¿qué me puede a mí? O sea, me puede hacer una cucaracha. Pero resulta que en algún momento de la vida hubo una asociación, y es que eso está en las capas tan, pero tan profundas del inconsciente, que tienes tú que hacer todo un proceso de introspección para tú poderte dar cuenta, es que este miedo está asociado a esta situación. Entonces, es importante también aclarar que el miedo es una emoción natural y es una emoción necesaria, porque el miedo es lo que hace que nosotros no nos mantengamos en el décimo piso. A menos que tengas un instinto suicida, ¿ok? Eso es otra cosa. El miedo es lo que hace que nosotros no le coloquemos la mano a la hormiga con el cerillito. ¿Por qué el niño sin base? Porque el niño no ha desarrollado todavía ese instinto de supervivencia. Entonces, el miedo es natural. Pero, ¿qué sucede? O sea, el miedo es, mira, una respuesta hacia algo presente. Pero, ¿qué sucede cuando ese miedo se queda allí? Y entonces tú empiezas a anticiparte. Y tú dices, esa hornilla está encendida. Y si yo pongo la mano ahí, me voy a quemar. Pero, ¿y si resulta que ya luego si pongo una olla y se derrama? Y entonces tú empiezas, tu pensamiento empieza a generar una cantidad de situaciones peligrosas que empiezan a decir al cerebro, ahí hay peligro. Y el cerebro empieza a, a bombear adrenalina y cortisol. ¿Por qué? Porque él te está diciendo, mira, corre o resguárdate. Los tres mecanismos de defensa instintivos que es el rechazo, ¿ok? O huida, ataque o mimetización. Entonces el cerebro lo que te está es dando una respuesta ante algo que ha asociado que es peligroso. Y es allí cuando se genera la respuesta ansiosa. Cuando el pensamiento entra en una respuesta natural, como es el miedo de decirte mantente lejos del fuego. Y se empieza a generar todo este ciclo de la ansiedad que muchas veces las personas se paralizan y esto se va generalizando a otras cosas, porque ya luego no es ni a la hornilla, ni a luego es que incluso te puedes limitar hasta ir a una celebración porque sientes que algo te va a suceder. Y no sé qué manera también, Nicolás, de decirlo aquí lo podían tirar. Está maravillosamente expuesto. Eh, bueno, fíjate, eso que decía Mariela hace unos minutos, ¿no? De que hay un condicionamiento. Nosotros tenemos dos tipos de miedo según su origen. Hay un miedo no condicionado, que es el miedo genético, es el miedo primitivo, es el miedo que nos acompaña como especie. Ese miedo no condicionado, por ejemplo, podemos encontrar el miedo a las alturas. Eso es un miedo que no obedece a una educación, a un condicionamiento o a alguna influencia de otra persona, ¿no? De la crianza o de la experiencia. Es el miedo genético. De ese miedo lo tenemos todos. Por ejemplo, el miedo a las alturas. Ya de bebé, si estás como que al borde de la cunita, puedes sobresaltar para protegerte, como decía Mariela, ¿no? El otro miedo no condicionado es el miedo a las serpientes y a las arañas. Así que hay gente que se puede preguntar de vez en cuando, ¿por qué yo le tengo miedo a la araña? No, pero es que a la araña le podemos tener miedo todos nosotros, ¿no? Son miedos eh, no condicionados. Y el miedo a la muerte es igual. Entonces, dentro de ese miedo no condicionado que es genético, como es evolutivo, es la primera emoción que nosotros hemos sentido como especie. Antes que el amor, nosotros hemos conocido el miedo. O sea, y el miedo nos hizo sobrevivir y evolucionar. Nosotros nos ponemos es como en el triángulo del miedo,
cuando estamos frente a una situación de amenaza. Por ejemplo, imagínate hace 1 millón de años atrás, el homínido estaba en su cacería, pero de pronto mira hacia un lado y ve a una bestia con unos colmillos gigantescos que se lo quiere devorar, lo quiere como almuerzo ese día. Y este homínido, este hombre en evolución o proyecto de humano, tiene 3 alternativas. Huye para salvarse, lo cual el miedo dispara inmediatamente sin procesamiento analítico. Eso es un proceso muy rápido que hace el cerebro. Nosotros tenemos dentro del cerebro, hacia el nivel central, la amígdala, que juega un papel fundamental aquí, la amígdala cerebral. No la amígdala que sí, ahora, la amígdala cerebral, que es prácticamente quien dispara las hormonas del cortisol y la adrenalina para que tú inmediatamente emprendas la huida. Y el hipocampo, que juega aquí el papel de ponerte en el contexto de la situación. Es decir, estás viendo una bestia, inmediatamente hay un recuerdo y la amígdala interviene y hace la segregación y tú comienzas a correr, se acelera el corazón, se dilata la pupila para ver mejor, la sangre fluye de las manos hacia las extremidades inferiores, por eso las manos se enfrían. El cerebro, que es el gran economista del cuerpo, hace una redistribución sanguínea, es decir, saca sangre de donde no hace falta en ese momento. Por ejemplo, la saca de los labios, por eso los labios empalidecen, te saca la sangre incluso del lóbulo de la oreja, o sea, todo para redistribuirlo. Interesante. Sí, entonces detiene la digestión en ese momento, que eso es la actividad simpática, detiene la digestión, tú no puedes comer bajo miedo, bajo estrés, y acelera el corazón y entonces comienzas a correr. La otra opción que tienes es atacar, o sea, tú luchar por eso. Entonces, ya tenemos huida, ahora tenemos la lucha. Igualmente, entonces ahora la sangre se redistribuye y va hacia las manos porque tienes que golpear. Igualmente la pupila se dilata para poder ver hacia dónde vas a pegar. Y la otra opción que tienes es el congelamiento, el freeze, que lo hacen algunos animalitos. No se observa ese comportamiento tan directamente en los seres humanos, pero sí lo tenemos. Socialmente sí lo tenemos. El freeze, ¿cómo es? Viene un conejito, suponte, ve a un oso que se lo quiere comer y el conejito se congela, se paraliza. El oso, como no come animal muerto, nada más que lo olfatea y se va. Cuando ya el peligro se ha ido, entonces el conejito recupera el movimiento que tenía y sigue su curso. Para nosotros los seres humanos eso como que no se aprecia de esa manera, pero sí lo hay. Por ejemplo, los miedos modernos, nosotros tenemos otros miedos que son actualizados. Ya no tenemos miedo a que nos vaya a comer una cosa y sobrevivir en la selva, pero los miedos modernos, por ejemplo, está el no tomar decisiones frente a algo. Eso es una forma de mimetización. Y eso es una forma de cooperar, correcto. Te proponen un cargo gerencial con gran responsabilidad y hay personas que no toman las decisiones. O esa persona que requiere, ya está en la entrada de casarse, de asumir un hogar y tampoco toma la decisión, se quedan allí. Personas con alta religiosidad, también es una manera, o sea, los que son muy dogmáticos, muy apegados a eso, también es una forma de expresar esa manera de miedo. Qué interesante. Fíjate, entonces, digamos, haciendo una síntesis de todo esto, tenemos el miedo que ayudó a la especie humana para sobrevivir, que es un miedo instintivo y que tiene dos reacciones. O te preparas para pelear o te preparas para huir. Y están los miedos adquiridos que pueden ser a través de la narración. Del aprendizaje. Por ejemplo, el miedo condicionado es el miedo que se aprende de otra persona. Por ejemplo, si tú ves a un perrito y al mismo tiempo que ves el perrito hay una explosión, entonces tú vas a hacer una relación, una asociación. Después, cuando veas algo así peludito, puede ser que se te dispare el miedo, porque vas a recordar aquella situación. Las madres son también, por ejemplo, una mamá le puede enseñar a sus hijos a tenerle miedo a la cucaracha, por ejemplo. Claro. Pues yo he atendido pacientes así, ya pacientes adultos de 50, 60 años, hasta fisiculturistas, que tú ves que le tienen miedo a una chiripa y no saben por qué.
como el miedo es irracional en ese caso, estamos hablando de que la amígdala se dispara, es irracional porque no entra el prefrontal en acción, Sí. porque el cerebro dice, aquí no hay tiempo para estar haciendo análisis, aquí lo que hay es que correr. Sí. Entonces, miedos que han sido, que los enseña la mamá, por ejemplo, o el papá, o alguien. Y otro miedo, para poner el ejemplo quizás de ese que te paraliza, es el miedo ficticio, por ejemplo, el miedo escénico. Cuando te toca enfrentar un público, no estás preparado y te queda el cerebro en blanco y estás ante una amenaza irreal, pero hay todo un proceso biológico y psicológico que te lleva a esa situación. Inclusive hay personas que se desmayan, ¿no? Sí, porque es que lo que sucede, volvemos al mismo punto, el cerebro no sabe diferenciar que esos que están allí no son tigres, no te van a comer. Entonces, como estás en una situación de exposición, porque la exposición a algo siempre te va a generar un miedo completamente natural, ¿ok? El ser humano por naturaleza busca resguardarse, posición fetal, vámonos allá. Hay personas que cuando pasan un dolor, un choque muy fuerte, tú los ves que asumen una posición fetal porque es la posición de resguardo, de casa, de útero. Entonces, el cerebro no identifica que todo eso que están ahí son solamente unos espectadores, más allá de que te puedan criticar por algo, pero solo son espectadores. Y es allí cuando se genera el miedo. Entonces, por eso es que uno tiene que trabajar. Nunca hay que autolacerarse ni autocriticarse por eso. Porque mira, lo he visto a veces hasta en nosotros los colegas. Alguien puede decir, uno de nosotros, ay, mira, tengo ansiedad porque voy a salir. Y otro te dice, tú no deberías ponerte con eso porque tú eres psicólogo. No, porque es que el cerebro, yo no le puedo decir al cerebro, mira, es que yo soy psicóloga. No, hay que hacer todo un proceso de desensibilización para que entienda que, mira, las personas que están allí no atentan contra tu vida. Y eso es una palabra clave. Yo siempre le digo eso a mis pacientes cuando trabajo la parte de ansiedad, porque hay que hablarle al cerebro y una de las cosas que yo le digo es, háblate y di cuando vayas a presentarte una situación que te ha generado miedo, tú vas a hablar y tú vas a programar tu corteza prefrontal y decir, mira, voy a ir a esta situación donde van a haber personas igual que yo, y en esa situación mi vida no corre peligro. Cuando tú te hablas de esa manera, el cerebro entiende, ok, mis señales de alarma aquí están de más, entonces esa persona puede empezar a fluir. Pero ese miedo al pánico es un miedo que es un miedo en sí a la exposición, que yo le digo a la gente que es como que el cerebro se desconfigura tal cual una computadora, y entonces tú tienes que resetear y decir, no, mira, aquí no hay peligro. Sí. Ahora bien, estos miedos, la persona que tiene ese temor a algo, es como un ciclo que va reforzando esa situación, experiencia tras experiencia, en relación a ese miedo que tiene en el transcurrir de su vida y entonces eso como que lo va llevando cada vez a un abismo. ¿Hay formas o manera en este caso de enfrentar ese monstruo? En su experiencia, ustedes seguramente han tenido la posibilidad de tener casos donde han podido ayudar a las personas a salir, es decir, no, la solución no es evadirlo, no es ignorarlo, porque siempre se va a presentar mientras respiremos, la situación del miedo va a estar presente. ¿De qué forma, o de qué manera se puede abordar esta situación? ¿Cómo han sido sus experiencias? Bueno, obviamente que sí lo hay. La psicología tiene técnicas y herramientas para este abordaje. Lo primero es reconocer que primero el miedo es humano, es natural, es nuestro, es nuestra primera emoción y que huir de eso no va a hacer que el asunto se resuelva. Los miedos hay que trabajarlos, hay que reconocerlos. En mi caso, por ejemplo, he trabajado miedos con pacientes con alguna de las herramientas y técnicas que tienen que ver con su desensibilización, que tiene que ver con la desactivación de la amígdala. Porque es que lo que estamos viendo es eso, que es que Mariela nos contaba, le puedes tener miedo a una hormiguita porque la amígdala no ve una hormiguita, la amígdala está viendo un tigre. Entonces, como es irracional eso. Fíjate que la palabra miedo, en realidad viene de fobia, de phobos,
era un hijo de dioses griegos, Afrodita y Ares, que era el dios de la guerra, Afrodita la diosa del amor. Este no tenía, ya de la coincidencia de los griegos, este no tenía ni templo, ni invocaciones, ni adoraciones. Pero hay gente que en la actualidad sí le pone un templo al miedo y lo hace como más grande. Sí. Fíjate que tú dijiste la palabra monstruo. Entonces decirle monstruo a un miedo, a lo mejor es una hormiguita, pero le estás diciendo monstruo y lo estás imaginando de esa manera. Porque nosotros tenemos miedos que son imaginarios, que son irreales. Hay otros que son reales, a los cuales tú debes tenerle miedo, obviamente. Si aquí se aparece alguien con una, qué sé yo, con un arma, una cosa, yo creo que a lo mejor el último que, el que van a sacar debajo de la mesa es a mí. No, mira, que era de agua. Pero sí, hay que trabajarlos. Sí, fíjate que desde la psicología hay muchas herramientas. Vamos a hacer un poquito de historia. Bueno, primero desde el enfoque conductual, condicionando a la persona, o sea, a estímulos positivos con esa situación de miedo. Pero ya, por supuesto, las cosas han ido avanzando. Luego entra aquí la parte cognitiva, porque entendemos que el miedo, la ansiedad se genera en el pensamiento. O sea, tú percibes una situación, eso te genera una sensación, un comportamiento completamente del cerebro reptil, ¿verdad? Pero luego entra el pensamiento y eso me puede hacer daño, eso me puede hacer daño. Y como es un pensamiento repetitivo, entonces eso genera una emoción. Y la emoción es que yo me altero, hay un cambio en la bioquímica de mi cuerpo y es lo que genera todo lo que ya se ha explicado aquí. Entonces, se fue incluyendo la parte cognitiva con la parte conductual, es donde surge la terapia cognitiva conductual, que hoy en día muchísimos colegas todavía la aplican. Nosotros no es que no la aplicamos, pero obviamente entendemos que hay terapias de la tercera ola, bien llamadas, y entonces trabajamos también con eso. Y aquí se trabaja pensamiento y conducta a través de sensibilización, a través de aproximaciones sucesivas a ese elemento que te genera ese temor. Trabajamos a veces tiempo fuera. Todo eso ha sido comprobado y por eso no se descarta porque ha funcionado hasta ahora. Pero también podemos trabajar este miedo con terapia centrada en la compasión, por ejemplo. O sea, que es una terapia de un enfoque muy humanista, donde tú primero te tienes que tratar con amabilidad, porque sabes que esos miedos no es algo que tú conscientemente los infundaste allí. Entonces tú vas trabajando de esa manera y también tenemos ya terapias más que quizás todavía no están muy aceptadas por la psicología, pero que sabemos que trabajar con el cuerpo también es algo que ayuda. ¿Por qué? Porque el miedo se manifiesta en el cuerpo, o sea, la ansiedad solo la sientes en el cuerpo. Entonces tenemos que trabajar cerebro y tenemos que trabajar cuerpo. Ya hoy en día, entonces la psicología energética también está abordando esa parte. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer. El mindfulness ayuda muchísimo en esta parte porque tenemos que aprender a vivir el momento presente. Porque acuérdate que la ansiedad es un pensamiento anticipatorio, es una conducta anticipatoria. Entonces, mientras estemos en el futuro, preocupados por el futuro, vamos a sentir ansiedad. Por eso es que una de las cosas que hoy en día más se utiliza de las herramientas es el mindfulness, que no es que sea nuevo, sabemos que no, que es retomado del budismo, del hinduismo, y se le ha hecho una cierta adaptación para que la psicología lo tome como herramienta positiva en el tratamiento de la ansiedad. Uno de los abordajes también recomendados para abordar este tipo de cosas es la técnica del EMDR, que es la técnica de desensibilización por reprocesamiento del movimiento ocular. Esa técnica es altamente efectiva, es rápida, está reconocida por la APA y recomendada por la OMS como una de los abordajes terapéuticos mejor indicados en estos casos. Después tú tienes que reforzar con otras cosas, por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual para hacer un reajuste cognitivo. Entonces, diríamos, dentro del miedo se va transformando en otras cosas. Por eso hablaba al principio del fobos, porque las fobias son miedos, ¿no? Sí. Entonces, las fobias que aparecen muchísimas, hay fobias generales, hay fobias específicas. Puedo contarte una fobia específica de una paciente atendida, fobia a una canción navideña venezolana que yo creo que la escuchamos cuando están faltando 5 para las 12. Entonces, ella cada vez que escuchaba esa canción se disparaban todos
síntomas de la angustia, entraba en pánico y no había hecho conciencia de que esa era una fobia instalada. Ella no supo en qué momento se disparó eso. Y bueno, lo trabajamos con la técnica del EMDR, y esto aquí, la sintomatología se va de manera muy rápida. Después de eso, la persona sí puede Hacer razonar, hacer conciencia de eso, lo analiza, pero antes no. Por eso es, a ver, yo he visto que a las personas con fobia les hacen muchas bromas, los cuales, mira, que te digo, no hagan eso. no, no, no. No hagan eso. Yo tenía por ejemplo, conocí el caso de un familiar, estaba niño cuando eso, que ya le tenía fobia a las chiripas, y entonces las hermanas, las primas, por maldad, la encerraron en un baño y le tiraron un montón una mujer casi que se muere. Bueno, de hecho, murió años después y del corazón. Porque es que pasa lo siguiente, las estructuras cerebrales se van deteriorando mientras tú no trabajas el miedo. Por ejemplo, la amígdala se va haciendo cada vez más grande y el hipocampo va perdiendo células nerviosas, que el hipocampo es el que te da como que el contexto de las cosas y es el que te dice, no es un tigre, es una hormiguita. Pero es cuando el hipocampo no entra con esa funcionalidad porque tiene contacto con el prefrontal, que es nuestro asentamiento de la conciencia, entonces la persona no puede razonar sobre aquello. Una manera de hacer que esa amígdala se atenúe y que el hipocampo crezca es salir a caminar. Esa cosa que yo veo que ustedes hacen hoy en día, hacer ejercicio muscular, salir a caminar, dar una vuelta, mantener siempre una actitud positiva frente a la vida, hace que esa amígdala se atenúe. La amígdala es como el gorila que todos llevamos dentro. Claro, Tenemos claro. dos amígdalas, una a nivel del hemisferio izquierdo y otra a nivel del hemisferio derecho, que entra en acción cuando se disparan las hormonas del estrés. Qué interesante todo esto. Bueno, amigos que nos están viendo, fíjense, lo importante al reflexionar acá es que todo tiene solución y por supuesto tienen que acudir a un especialista, quien es el que está capacitado, quien tiene el conocimiento, quien tiene las herramientas para ayudarlo. Al final de este programa podrán ver las redes sociales y los números de contacto de estos excelentes profesionales que seguramente los van a estar ayudando y orientando y acompañando en todo ese proceso del miedo que usted pueda tener. Decías algo muy interesante, ¿no? Y es que hablabas de las fobias, ¿no? Yo estuve investigando sobre las fobias absurdas o ridículas, si se pueden mencionar. Como lo que te mencioné, Sí, es obvio una canción navideña. sí, por ejemplo, la adulofobia, miedo a bañarse o a lavarse. La coulrofobia, miedo a los payasos. La onfavolofobia, miedo a los ombligos. La anatideofobia, la creencia que en algún lugar un pato te está observando. La turofobia, miedo al queso. Imagínate, a mí me encanta el queso. La ergofobia, miedo al trabajo. Yo creo que esa es una excusa ya. El papafobia es el miedo al papá, pero vestido de blanco y verlo caminando lentamente. La lepidopterofobia es el miedo a las mariposas. La monofobia, el miedo a estar sin el celular. Yo creo que la mayoría se sufre en actualidad de eso. Yo tengo un amigo que no lo voy a mencionar, pero él le tiene fobia en las cucarachas. Una cucaracha voladora, ¡ah! Cucaracha voladora y sale y eso tumba todo. Entonces, también tuve un amigo que le tenía miedo a los payasos, pero eso era que se paralizaba, ¿no? Entonces, este miedo a las fobias que las personas muchas veces desde otro punto de vista lo ven como absurdo, ridículo, es algo que no se puede controlar, ¿cierto? Sí, pero fíjate algo bien importante, ¿no? Que aunque tú lo tienes allí como miedos ridículos, pero siempre hay una causa de peso para cada una de esas fobias, por trivial que uno la vea. Por eso es tan importante, sí, el hacer introspección, el buscar la ayuda profesional, porque hay situaciones que tú las ves como inofensivas y tú dices, no, eso no me va a afectar. Sí te puede afectar. Entonces, no trivialicemos una fobia. La fobia a los payasos, créeme que es más común de lo que tú te imaginas. Y no solamente en niños, o sea, se instala en algún momento de la vida y ya luego, o sea, se va asociando a situaciones negativas. Entonces, no trivialicemos las fobias, no trivialicemos ningún temor, ningún miedo, porque
allí lo que te está diciendo el cerebro, hay algo que trabajar. Entonces hay que buscar. Y lo menos que la persona puede hacer ante la ansiedad o un miedo irracional es esconderse, porque es la exposición lo que va a hacer que tú vayas superando esa situación. Sí, bueno, yo aprovecho para decirle que yo le tengo fobia es a la terminología, esa rebuscada, yo no estoy de acuerdo con eso, porque mañana la microfobia, Sí, no, la lo, onicofobia, no, no, es fobia a algo. sí. Hay que decir fobia a algo específico, Y porque de dónde, ¿qué nombre le pongo yo, por ejemplo, a la fobia de esta paciente? Fobia a la sí, canción de Néstor Sabarce. claro, claro. Sí, sí. Y algo bien importante y es eso, que la gente tiene que dejar de utilizar las fobias como etiqueta y como excusas. Fíjate que hay mucha gente que dice, no, yo no voy para tal parte porque es que yo le tengo fobia a eso, porque te estás negando a crecer. Entonces, muchas veces utilizamos todos estos miedos, toda esta ansiedad y decir, no, es que yo soy ansioso y con eso siempre obtienes una ganancia. Alejarte de esa situación comprometedora. Entonces, hay que prestarle atención a eso. Bien, bueno, para finalizar está bastante interesante esto, pero bueno, todo, Y todo ese es inicio otro tiene un tema, fin, sí, ese es otro post, la fobia es algo claro, que ahí es muy extenso. ¿Cuáles serían entonces sus recomendaciones, evidentemente, más allá de, por supuesto, acudir a un especialista? ¿De qué manera las personas pudieran dar el primer paso para abordar toda esta situación y cuáles serían sus recomendaciones? Mira, el primer paso es reconocer que hay un problema, que hay una situación que te está limitando. Entonces, ya eso es importante. Y luego no quedarse allí. Luego buscar la forma de ir saliendo de esa situación, ¿ok? Porque a veces nosotros, la gente trabaja a veces nada más la sintomatología, pero vamos a buscar el origen porque siempre vas a encontrar respuestas. así es, yo diría que hacerse preguntas, ¿ese miedo que yo tengo es real o es imaginario? ¿Es algo que lo produzco yo o es algo que viene de otra persona, que es heredado? ¿Cuáles son las cosas que vivo postergando? ¿Cuáles son las cosas, las decisiones que no tomo, por ejemplo, en la vida? Detrás de esas cosas puede haber miedo. Respuestas, sí. Incluso cosas como, por ejemplo, el no graduarse sobre algo, ¿no? El no presentar la tesis, el no prosperar en la vida. Hay gente que realmente le tiene miedo a esas cosas. Entonces, bueno, ver cuáles son las cosas que yo estoy huyendo, o cuáles son las cosas con las cuales estoy peleando, o cuáles son las cosas que me paralizaron en la vida, y de Correcto. las cuales me quedé congelado. Súper agradecido por acompañarnos acá en este programa. Por favor, compartan sus redes sociales, sus números de teléfono donde el público los pueda contactar para una consulta privada. Bueno, mi número de contacto 0412-769-8813 y mi red social de Instagram @psicomariela. Cualquier duda, estamos a la orden. También pueden ingresar a la cuenta de Colegio de Psicólogos del Estado Falcón porque allí siempre se publica información interesante. Bueno, mis redes, @psicogerencia por Instagram, y mi número de contacto es 0412-666-991. Compártanos cuál es su miedo más profundo, comenten y publiquen historias para que podamos entre todos hacer este compartir de ideas. Gracias por acompañarnos. Hasta un nuevo episodio.